Bienvenido a una enseñanza más de tu servidor, el pastor Chito Rendón. Hoy vamos a estar viendo la importancia de por qué caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante en estos últimos tiempos? Pero es como en el principio. No te apartes porque esto está glorioso. Y recuerda, mi anhelo es que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Acompáñame en oración. Padre, en el nombre de Jesús, toda la gloria, la honra sea para ti. Te ruego, mi Dios, seas tú quien gobierne en esta enseñanza. Habla al corazón, atiende al necesitado, cuida al preocupado. Padre mío, te lo ruego, háblanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Curiosamente, sabes que hay varios versos que hablan que tal como las cosas fueron, serán al final. Por ejemplo, Eclesiastés, capítulo 1, verso 9 y 10, dice que todo lo que fue hecho será posteriormente, dando a entender como que lo que ya sucedió va a volver a suceder. Y tiene sentido cuando el Padre en Isaías capítulo 46 verso 10 nos dice que Él habla de las cosas que vienen desde el inicio, dando a entender que Él se da a conocer en todo esto. Por eso es que encontramos que en un inicio comienza la historia bíblica con una pareja, Adán y Eva, y cómo es que en el último libro de la Biblia termina con una relación de pareja, las bodas de Jesucristo con la iglesia. Encontramos varias similitudes. Por ejemplo, cuando Jesús nace pues en un pesebre de madera y Él fallece en una cruz de madera. Jesucristo tiene un padre que se llama José y es enterrado en la tumba de José de Arimatea. Así encontramos cosas como antes van a ser posterior. Pero la pregunta es, ¿sabes cómo comenzó la iglesia y cuál fue su estruendo que se dio a conocer por todos los lugares? Y fue una forma en que de esta manera ellos fueron esparcidos para poder testificar de ese evangelio cuando fueron investidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces, debiéramos de considerar que así como el inicio de la iglesia fue lleno con ese poder del Espíritu Santo y que dice que ellos caminaban en medio de señales y prodigios, igual debiera ser en los tiempos del final. No debería ser una situación de un individuo porque tiene mucha unción o tiene mucha fe. No, la iglesia tiene que caminar con el poder del Espíritu Santo. Y esto es parte de lo que yo quiero hoy llevarte, porque ese compromiso de tener el poder del Espíritu Santo fue una ordenanza. Es más, Jesucristo lo dijo de esta manera. Acompáñame en Hechos capítulo 1, verso 8. Dice de esta manera la Escritura. Pero recibiréis poder, es un verso muy conocido, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y todos los confines de la tierra. Entonces, el poder del Espíritu Santo es para que Dios sea glorificado cuando uno da testimonio de lo que Dios está haciendo y que las personas puedan arrepentirse y entregar su vida y caminar alineados con Dios en todo sentido. Cuando uno recuerda o lee los evangelios, la mayoría de señales y prodigios de Jesús giraban alrededor de milagros de sanidad.
Cuando uno mira los hechos, también esos son los milagros. Y actualmente vemos, por eso es que una ordenanza que todos debemos de tener esa autoridad para orar por los enfermos. Tenemos que tener esa seguridad de decir, Señor, úsame para ver estos milagros. Pero sabes, curiosamente, yo veo que aparecen otro tipo de milagros que yo le pido a Dios que esta iglesia, el tiempo del fin, pueda verla. ¿Qué es la esperanza del creyente en este momento? Bueno, lo que se predica en muchos lugares y es acerca de ese momento cuando Jesucristo desde las nubes ordene y con voz de mando, con trompeta de Dios, dice voz de arcángel, ordene y que la iglesia suba para poder ser arrebatados los que son aprobados. Ese movimiento son movimientos verticales. ¿Usted sabe que sí existieron los movimientos verticales? Aparece la escritura de un Enoc que fue arrebatado por Dios. Encontramos a un Elías, que Elías también en una carroza, en un carro de fuego, subió a los cielos frente a Eliseo, a los ojos de Eliseo. Pero también vemos que Pablo dice que él fue traspuesto. Él dice, yo no sé si en el cuerpo, pero él dice, pero yo fui llevado al tercer cielo. Y tenemos pues el ejemplo más hermoso, Jesucristo, cuando es llevado en las alturas. Pero sabe que esos son pues, llamémosles movimientos verticales. Pero aparecen en la escritura movimientos horizontales. Y esas son las que a mí me sorprenden porque yo digo, Padre mío, ¿será que nosotros vamos a poder empezar a ver tipo de milagro de ese tipo, así como lo estamos viendo los milagros de sanidad? Y usted dirá, bueno, entonces al fin, Pastor Chito, ¿va a hablar del poder del Espíritu Santo? Es mi introducción, porque yo te quiero hablar acerca de milagros que debieran de suceder y que aún no hemos visto, pero aparecen escritos en la Escritura. Mire cómo dice este caso con Felipe. Dice que Felipe estaba en casa y el Espíritu Santo le dijo, ve y dirígete al desierto. Y ahí verás a un hombre en una carroza, acércate. Y efectivamente cuando él se acercó era un funcionario etíope. Y lo vio leyendo los rollos de Isaías. Entonces viene Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, es que, ¿quién sino quien me los explique? Córrase, dice. Entonces él viene, le explica y cuando le está hablando, se le revela el evangelio porque le empieza hablando del bautismo. Y entonces él dice, yo quiero ser bautizado. ¿Qué impide que lo haga? Entonces viene Felipe y le dice, pues no hay nada que lo impida. Y dice que encontraron ahí una poza de agua, las cosas que hace perfectas el Padre. Y dice que cuando lo sumerge, cuando emerge del agua, lea conmigo lo que sucedió. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Mire hasta dónde. Esto estaba a varios kilómetros, bueno, muchos kilómetros. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es curioso porque yo siempre hago esta mención. Si viene uno y sale del agua y alguien lo está bautizando y se desaparece en mis manos, yo creo que doy el grito al cielo. Yo creo que empiezo a decir, aquí espantan, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Felipe? Pero cuando dice ahí que él siguió gozoso, o sea que él salió del agua con gozo. Y esta palabra gozoso es como estar lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca a una persona, hay una llenura que prácticamente la persona está envuelto del Espíritu de Dios. Y podríamos asumir que este Felipe estaba totalmente ebrio o envuelto. Y en el camino dijo, ¿qué pasó con, el eunuco? En el camino pudo haber dicho, ¿y qué pasó con Felipe? ¿Verdad? Bueno,
Pero así como aparece este ejemplo de Felipe, encontramos este otro milagro que a mí me sorprende mucho de cómo sucedió, y es con el mismo Señor Jesús. Dice que cuando él empezó su ministerio, él predicaba en las sinagogas y los religiosos se enardecían de escucharlo porque él venía prácticamente a decir las verdades de la religiosidad de la época, que era gente que solo miraba en el derecho de su nariz y no realmente miraba en el beneficio de la gente. Pero dice que cuando él, leyendo las Escrituras, hizo mención acerca del Mesías, diciendo que ahora se estaba cumpliendo la palabra en él, e inclusive él hacía mención acerca de que él estuvo en el tiempo de Abraham, decía. Entonces esto no lo podían comprender. Pero mire cómo sucede esta experiencia que aparece en la Escritura. En Juan 8:59 dice así: entonces estos que tomaron piedras, bueno, estas piedras que ellos tenían, estos mismos eran los que querían apedrear a la adúltera. Y llevaban estas piedras y el Señor les dice, bueno, ¿quién está libre de pecado? Pues tire la primera piedra. Y efectivamente el Espíritu Santo los confronta, nadie se da cuenta que está libre de pecado, pero ahora esas piedras sí las querían utilizar cuando oyeron una doctrina del Señor Jesús. Entonces dice aquí, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Curiosamente, dice, ¿cómo es que él, dice después, y atravesando por en medio de ellos se fue? O sea, hay una turba enardecida, queriéndolo lapidar, y lo andan buscando. Y de repente él viene, no, yo voy a salir, y sale en medio de ellos. La verdad, aquí prácticamente dice en medio, no dice que pasó encima. Podríamos pensar que a lo mejor tuvo o el Espíritu Santo cegó los ojos de ellos, o él tuvo una transformación de su cuerpo físico, ¿verdad? Bueno, y aparece otra experiencia similar posteriormente. Mire cómo dice Juan 10, 39, 40, pero aquí sí aparece como que si él fuera traspuesto. Mire, dice, por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Mire, o sea, lo tienen casi en las manos y se les escapa. Y dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Él estaba en Jerusalén. Y el Jordán prácticamente estaba a buena cantidad de kilómetros. Al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. ¿Cómo pudo haber aparecido? Estábamos hablando que está en un lugar, se les escapa de las manos y se mueve. Usted dirá, pero pastor, ¿por qué esa insistencia de los movimientos? Porque nosotros creemos que un milagro de sanidad es realmente asombroso. Yo he tenido la oportunidad de ver gente que ha sido sana, inclusive de cáncer. Y he visto milagros de personas que han tenido composturas de sus huesos. Yo fui uno, ¿verdad? Yo tuve se me rompieron los tendones de un tobillo haciendo un deporte, y ese fin de semana iba a un retiro. Fui a ese retiro y andaba yo con el yeso completamente, con muletas, porque no podía andar. Pero cuando cayó la unción del Espíritu Santo y estaba yo ministrando, cuando sentí, andaba ya sin muletas y también estaba caminando sobre el yeso. En ese mismo retiro me rompí el yeso y me di cuenta que ya caminaba perfectamente bien. Por supuesto que los milagros de sanidad suceden, pero ¿será que existen otro tipo de milagros? Y yo quiero pensar que sí. Pensemos en el caso de Elías. Dice que Elías pues fue tomado por una carroza de fuego, pero por medio de varios versos da la impresión como que él estaba en cierto lugar y era tomado por el Espíritu Santo y ya no lo miraban los que estaban ahí.
Por ejemplo, cuando él asciende a los cielos en la carroza, llega un grupo de muchachos, una compañía de profetas, y le dice al profeta Eliseo, mejor vamos a buscarlo, porque no vaya a ser como en otras oportunidades, él anda ahí, se haya movido a algún otro lugar de este lugar. O sucede con este Abdías. Abdías era llamémosle un religioso de los correctos que le servía al rey Acab. Y el rey le dice, ve y tráeme a Elías. Cuando Abdías encontró a Elías, le dice, Elías, te manda a llamar el rey, tienes que ir porque él me dio la orden. Entonces Elías le dice, está bueno, dile que, adelántate, dile que yo llego. No, le dice él. Pero mire la respuesta que utilizó Abdías. Esto es muy particular porque daba la impresión que el mover del Espíritu Santo en Elías era muy común, el caminar de esta manera. Y dice de esta manera. En Primera Reyes 18, 11 y 12. Y Abdías le respondió, y ahora dices, ve, di a tu señor, aquí está Elías, y sucederá que cuando te deje, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa. Así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab, y él no pueda encontrarte, me matará, porque ya sabrá dónde te movió el Espíritu. Aunque yo tu siervo he temido al Señor desde mi juventud. Que la verdad es que a mí me sorprende todos estos milagros que aparecen en la Escritura. Y yo digo, Señor, ¿será que en estos últimos tiempos la iglesia se tiene que levantar para que este evangelio sea esparcido con mayor autoridad, con mayor poder, llene al corazón de aquellos que todavía no te conocen? Yo creo que sí. ¿Y sabe por qué? Porque el mismo Señor Jesús se lo dijo a los discípulos, que obras mayores ellos irían a hacer. Mire cómo dice Juan 14:12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Pero mire, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y lo que más me sorprende es que el mismo apóstol Juan escribe en su carta, y muchas, en Juan 20:30, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. ¿Sabes qué pienso yo? ¿Qué cosas habrá hecho Jesús? ¿Qué otras señales? ¿Será que estaba hablando de mayor sanidades? Pues mire, acuérdese que él no solo hizo sanidades, él hizo resurrección de muertos. Y fue confrontativo. Él era una de las, que yo siento que es uno de los milagros más grandiosos de él, es confrontar al religioso diciéndole sus verdades. Realmente esto debe ser alguien que tiene la fe, la convicción de que Dios lo respalda en todo esto. Pero la pregunta es, ¿será que nosotros nos atreveremos en este tiempo a creer por hacer milagros? ¿Por creer, por hacer lo imposible? Yo no sé si yo le he contado, pero creo que lo he contado en un par de oportunidades. Pero yo recuerdo cuando yo miraba a mi pastor orando por los enfermos y que estos sanaban, yo dije, yo quiero tener la fe de él para que el nombre de Dios sea glorificado. Y si es mi pastor, pues las cosas que uno hace, pues debería ser como las de su pastor. Entonces dije yo, Señor, ¿dónde puedo empezar a demostrar que tengo la fe para creer por las sanidades? ¿Y sabe qué hice? Me fui a meter a un hospital público. Y semana a semana iba. Y créanlo, en esa época, estoy hablando hace como unos 25 años o más, definitivamente, no hace como 20 años fue eso, las enfermeras felices que llegara alguien a visitar enfermos. Entonces yo llegaba y me ponía a platicar con los enfermos y les decía, ¿quiere que ore? Me gustaría orar por usted, si usted lo permite. Y mire, al inicio tal vez no se movían nada, tal vez solo espantaba moscas. Pero posteriormente estuve viendo el poder de Dios. Pero de tal manera que
llegó un momento en que se me subió, porque ya a los meses yo ya llegaba así medio pechugón diciendo, oh, aquí viene Sanchito. Y me di cuenta cuando se empezaron a morir, ¿verdad? No porque yo tuviera el poder de la muerte o la vida, no, sino que me di cuenta que yo ya se me había subido esto. Pero hay que tener cuidado. El poder de Dios realmente es hermoso. Recuerdo aquella vez cuando estaba en México y me pasó en Venezuela y tenían tiempo que no llovía. Y yo creyendo por la fe y por la necesidad de la comunidad que no tienen agua, les digo, oremos para que Dios abra los cielos y veamos un milagro. Y el de Saltillo fue impresionante cómo se abrieron los cielos y cae esa lluvia impresionante. Y no digamos en Venezuela. Bueno, ahí se movieron hasta unas potestades terribles. Pero la importancia en todo esto es, Señor, ayúdanos a ver milagros y que podamos demostrarlos por la fe. Tal como dice Santiago, capítulo 2, 14, y también voy a leer el 17. Mire cómo dice. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa o carecen del sustento diario, y es, bueno, me voy hasta el verso 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Padre mío, que podamos tener, Señor, la fe para poder hacer milagros y poder creer que el poder de Dios aún está vigente y que el Espíritu Santo vivifique nuestro interior para poder ver la gente no solo salva, no solo sana, sino que el reino de Dios descienda a muchos de ellos. La verdad es que, Señor, ese es mi clamor. Y yo estoy con este mensaje porque ahorita en el discipulado comencé con una serie de 4 semanas de discipulado, enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Y cada vez que me envuelvo en todas las figuras que hay del Espíritu Santo, como agua, como aceite, como algo que es para ungir, ¿verdad? Como ríos de agua viva. Cada vez que yo lo leo, digo, Padre mío, ¿y qué pasa si ahora no obramos como era la iglesia del principio? Entonces, me puse a leer realmente qué es lo que el Señor Jesús nos ha ordenado. Mire, dice que cuando Jesucristo, mi amado, resucitó, Él estuvo 40 días con sus noches predicándoles a ellos acerca del reino. Pero quedó registrado particularmente un mensaje que dice que cuando Él lo terminó, Él sale del aposento alto donde estaba con ellos, del lugar donde estaba con ellos y fue ascendido al cielo. Entonces, esto lo dice Marcos, esto lo dice Mateo y lo dice Hechos. Los tres son muy precisos cuando dice que cuando el Señor terminó ese mensaje, Él sale y pues todos lo vieron con sus ojos cómo es que Él es trasladado a los cielos. Entonces yo pienso que si Él estuvo 40 días y quedó registrado solo este último mensaje de los 40 días, ese mensaje debe ser muy importante. Pero debe ser tan importante que debiera estar en la punta de la lengua de todo creyente. Porque es como que le dijera que el Señor Jesús les diga, miren, si ustedes se acuerdan de las bienaventuranzas, ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador y se olvidan, pues no debieran. Pero esto que les voy a predicar, esto sí lo debieran de retener, lo debieran de tener en el corazón y debieran de vivir por ello. Y usted dirá, ¿y cuál es ese mensaje? Bueno, acompáñeme conmigo porque vamos a leer qué fue lo que Él les dijo en esta oportunidad. En Marcos capítulo 16, 14 al 16, dice de esta manera.
Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que crea que yo sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Bueno, en esta porción, él les da esta instrucción: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero posteriormente, como que les da una porción que se los dio al final de los tiempos. Porque él dice, y después él sale y ascendió a los cielos. Acompáñenme ahora a los versos que siguen. Estamos entonces ahora Marcos 16, 17 y 18. Entonces dice de esta manera: y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Bueno, cuando uno lee este verso, mire, primero dice: y estas señales acompañarán. Hay otras versiones que dicen seguirán. Esta palabra acompañar o seguirán yo lo he identificado como que si fuera la sombra de uno. Que donde tú vayas, estas deberían de acompañarte, debieran de seguirte. Tu fama a ti sigue, dicen algunos, porque has creído. O sea que estas señales debieran de estar contigo continuamente. Donde quiera que tú vayas, debieras de proponerte usarlas. Primero porque es una instrucción. Es más, en algunos, creo que en el Evangelio de San Mateo, habla y le pone el título La Gran Comisión. O sea que es una instrucción donde el Señor nos encomienda o nos manda a una misión completa. Y esta debería ser continuamente en nosotros, pues prácticamente un seguimiento. Y yo hoy te quiero llevar en el tiempo que nos lleva a que podamos entender estas señales que nos seguirán. Entonces, miremos ahorita la que aparece como la primera que vimos ahí: id por todo el mundo. Y dirá alguno: ¡ja! Saco mi pasaporte y salgo a viajar y a conocer. Esta palabra mundo es cosmos. Entonces, no es que habla de la tierra, sino vayan por todo el cosmos, o sea, en todo ambiente donde haya un ser humano. El cosmos inclusive, o un ser viviente, llamémosle. Si por ejemplo hubiera un ser viviente en alguna tierra lejana, en algún mundo lejano, pues, bueno, sí, llamémosle así, en una existencia lejana, esto es parte del cosmos. Entonces, él dice, debiéramos de buscar a gente donde pudiéramos estar dispuestos a predicar este evangelio. 2, ¿qué hay que hacer? Predicar este evangelio a toda criatura. Evangelios son buenas nuevas. ¿Por qué? Porque son buenas nuevas, nuevas noticias de salvación. No es una religión la que creemos. Nosotros creemos que en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre y por medio de Jesucristo podemos tener una vida en esta tierra en santificación, porque el Espíritu Santo en nosotros nos da el poder para santificarnos y poder dar testimonio de lo que hacemos. Y aquí vienen pues las señales que menciona Marcos y dice, lo primero es: en mi nombre echarán, que dice, fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es eso de echar fuera demonios? No es que usted vaya a estar ahora buscando en la calle personas con cachos. No, bueno, es que hay algunos que pueden estar endemoniados, pero no lo van a demostrar. Pero lo que está diciendo es que, por ejemplo, un espíritu inmundo, que es una figura de un demonio,
puede estar, por ejemplo, en una persona que no conoce a Cristo como una atadura de depresión, de tristeza, de ira, de melancolía, de intento de suicidio, ¿verdad? Entonces, si uno, por ejemplo, encuentra o inclusive encontrar una persona que está enfermo, que puede ser enfermo atado por algún espíritu de estos, que no tengas el temor de orar y decirle en el nombre de Jesús, yo reprendo y echo fuera todo espíritu que pueda haber en él de tristeza, de amargura, de ira, de cualquier cosa que atormente a esta persona o le quite la paz, que le esté quitando pues el deseo de sentirse realizado. Podemos hacerlo. Y tenga por seguro, no piensa que se va a haber una liberación. Posiblemente hay una liberación y no lo vio tanto. Bueno, yo he tenido la experiencia de ver liberaciones muy fuertes, pero sí he visto que he orado por personas y posteriormente me aman y me hablan y me dicen, pastor, algo hizo conmigo, ya puedo dormir. Y solo ahí ya sé que hubo una liberación. Mire el número 4. Hablarán nuevas lenguas. Por supuesto que hay que hablar nuevas lenguas. Vamos a ver, estábamos en el número 4, ¿verdad? Ahí está. Hablarán nuevas lenguas. ¿Sabe qué? Yo a veces he creído, cuando dice nuevas lenguas, que tal vez aquí le está diciendo el Señor Jesús, tú ya hablas lenguas, pero tienes que tener renovación de lenguas. O tal vez no hablas lenguas, tienes que empezar a hablar lenguas. Pero ¿qué está diciendo? Que debiéramos de tener la voluntad, el deseo de pedirle a Dios, Señor amado, yo quiero hablar en lenguas. Pero, ¿cómo se dice, pastor? ¿Qué hay que decirle? Rosa, saca la ropa. Rosa, saca la ropa. Rosa, saca la ropa. No, no se trata de repetir alguna oración. Se trata de decir, Señor, con gemidos indecibles, Padre, yo no sé cómo hablar, pero como un niño que está chiquito, tú no le vas a enseñar a hablar palabras esternocleidomastoideo, no, le vas a hablar mama, papa. Bueno, cuando tú quieres empezar a hablar lenguas, empieza abriendo tu boca y empieza a dar alguna jerga. Y aunque tú dirás que pareciera sin sentido, pero de repente el Espíritu Santo empieza haciendo su labor. ¿Por qué hay que hablar en lenguas? Porque dice que el Espíritu habla por medio de nuestra debilidad cuando hablamos en estas palabras indecibles. No es que las lenguas te hagan más santo, no. Las lenguas te ayudan a poder reprender ambientes, te ayudan a poder cubrir lugares. ¿Por qué? Porque el Espíritu habla como conviene. Bueno, miremos el 5. Tomarán serpientes en las manos. ¿Qué hay que hacer, pastor? A buscar culebras en el campo. No. ¿Sabe que la serpiente es figura del enemigo de nuestras almas? Por supuesto, el enemigo de nuestras almas, Satanás, se llama la serpiente antigua. E inclusive, esta evolucionó porque dice que en Apocalipsis, capítulo 12, ya no es una serpiente, ahora es un dragón. Y el dragón, pues, es una evolución de estos animales, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Cuando el Señor dice que tomarás a la serpiente en las manos, es que la autoridad del Espíritu Santo que hay en nosotros, esa llenura que estoy hablando hace un rato, ¿verdad? Que te va a permitir predicar este evangelio, dar testimonio, echar fuera, echar espíritus inmundos fuera, hablar nuevas lenguas para hablar como conviene, y tomar al diablo y poder atarlo y poderle decirle, tú te sujetas y te reprendo. Tú no tienes parte ni arte en mi vida. E inclusive dice Romanos que cuando aquel tiene la unción del Espíritu Santo puede aplastarle la cabeza debajo de los pies. Entonces solo aquel que la tiene con las manos puede ponerla debajo de su pie y ¡pam! Machucarle
y ponerle la marca del calzado en ese lugar. Que el Señor nos use. ¿Sabes? La intención de este mensaje es decirle, Padre, úsanos para que tu evangelio sea conocido en todo lugar y que la gente pueda ser liberada de cualquier situación. Y mira el verso 6. Este verso 6 a mí siempre me hacía pensar de qué habla. Aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Y yo lo que puedo ver aquí es que aquel que cuida su cuerpo, por aquí está hablando del cuerpo físico, aquel que cuida su cuerpo físico y lo anda cuidando, porque en esta tierra pues tenemos que pedirle a Dios que cuide nuestro cuerpo para poderle servir con libertad y no con enfermedades, no con achaques. Aquel que cuida el cuerpo físico, por cuanto presentaste tu cuerpo como un sacrificio vivo y lo has guardado para mí, aunque comas o bebas algo mortífero, no te hará daño, porque yo te preservaré. Créalo que el Señor Jesús quiere preservar nuestros cuerpos para que podamos seguirle bendiciendo. Y dice, y si comieras o tomares algo que te hiciere daño, pues no te preocupes, porque dice, sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Que alguien venga y ore por tu cuerpo para que tú puedas seguir haciendo la obra de hacer discípulos, de ir por todo el mundo, de predicar el evangelio a toda criatura y seguir haciendo la obra con la del Espíritu Santo, haciendo estas señales, echando fuera demonios, hablando nuevas lenguas, poniendo al diablo en su lugar y cuidando tu cuerpo, porque es un sacrificio, cuidando tu cuerpo para poder servirle mejor. Y orando por las personas para que sean sanos en todo momento. La verdad es que estas señales que habla aquí pareciera un listado de ordenanzas y algunos dirán, pero pareciera muy religioso porque yo no estoy muy acostumbrado a reprender o a echar fuera demonios. No se trata que tú salgas a la calle a empezar a buscar cachos, no. Sino que tú estés dispuesto a decirle, Señor, pon delante de mí aquellos que tienen necesidad de que yo pueda orar por ellos. Y yo voy a creer por el poder de Dios, que ya lo creo y que opera en mí, que cuando yo oro, esa tristeza se va a ir, esa amargura se va a ir. Señor amado, yo sé que en el momento que yo mire algún mal en mi vida, no le voy a estar echando la culpa al diablo a todo. Sencillamente yo vengo y yo lo tengo atado. Y Señor, esta prueba solo dame la fortaleza para atravesarla, para pasarla bien en todo momento. Y ayúdame, Señor, a poder orar por aquellos que estén enfermos y poder bendecirnos. ¿Sabes que yo puedo imaginarme cuando el Señor Jesús les hablaba de estas enseñanzas, ellos se le quedaban viendo como algunos me están escuchando y me dirán, ¿y será que será posible? ¿Y será que podremos recibir esa instrucción o esa obediencia? Bueno, cuando Él los vio, Él viene y dice que ora por ellos de esta manera. Mire cómo dice Lucas 2:24-45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que entendieran que Él ya nos había dado autoridad. Y en el 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esperen, la llenura del Espíritu Santo tiene que caer sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que ya seáis investidos de lo alto. Entonces prácticamente Él le dice, ustedes ya tienen el Espíritu Santo, pero tienen que ser llenos. Tienen que tener la llenura del Espíritu Santo. Y Él se preocupó tantas veces que ellos pudieran ver el Espíritu Santo como cuando Él lo recibió, cuando Él estaba en el bautismo. Él dice que el Espíritu Santo cayó sobre Él como una paloma y se oyó la voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, decía el Padre. Entonces, creamos
que Jesús, el anhelo de Él, como se lo dijo a sus discípulos, es que el Espíritu Santo esté en ellos siempre. Dice en Juan 20, 21 y 22, Jesús entonces les dijo, otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Yo hoy quiero pedirle a Dios que tú ahí donde estás, recibas ese toque del Espíritu Santo. Porque es necesario que caminemos con el poder de Dios, con su llenura, y estemos expectantes de poder ser prestos. Como que dice, Señor, aquí estoy dispuesto, Padre. Aquí está mi vaso disponible para que tú lo uses como quieras. Y cuando Él te tome para que seas usado, el Espíritu Santo obre como Él quiere. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, bendice a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendice su vida, bendice sus planes, sus proyectos, pero sobre todo, enciende el fuego del Espíritu Santo en él. Si aún no tienes duda de que el Espíritu Santo está en ti, haz conmigo esta oración. Haz conmigo y dile así, Dios mío, dilo, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí. Lléname. Lléname. Padre, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando. Bendice, Señor, su vida. Señor amado, al que está pasando enfermedad, sánalo, que el poder de Dios caiga sobre él, sanando. El que está viviendo en escasez y necesita un milagro económico, Señor, abre las ventanas de los cielos para que vea puertas. El que esté teniendo problemas, conflictos en sus relaciones, ya sea en su familia o en su trabajo, sus amigos, Padre, dale una nueva identidad, pero sácalo de esa cueva, te lo ruego. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos este servicio. Dios me los bendiga y seguimos hasta la próxima. Bendiciones.